Apreciados amigos de Me Gustaría Saber, qué placer estar con ustedes en este nuevo programa para compartir un poco más de la palabra de Dios, de las inquietudes que ustedes han enviado, sus preguntas y poder responderlas con escrito está. Quiero presentar en esta ocasión al pastor Esteban Bora, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un placer trabajar contigo y con el Pastor Miranda aquí en este programa tan importante donde contestamos las incógnitas de los televidentes. Amén, Amén. por eso, pastor. Qué bendición. Y pastor Miranda, bienvenido nuevamente a este programa. Gracias. Es para mí, como decía el pastor Bor, un placer compartir con ustedes. Siempre aprendo tanto de las preguntas que nos llegan como de los comentarios y aportes que cada uno de ustedes hacen. Amén, por Amén. eso, qué bendición. Y quiero invitarles a que envíen sus preguntas, sus inquietudes a la dirección que conocen ya, deben conocerla, que es tv@zoomtv.org. Y como siempre les decimos, tengan un poco de paciencia, tenemos muchas preguntas, es difícil poder contestarlas todas tan rápido, pero les prometemos que contestaremos conforme nos llega en el orden que tenemos. Pero bueno, vamos a comenzar en esta ocasión con una oración. Voy a invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija con una oración, pastor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu santo libro para contestar algunas preguntas que nos han enviado de diferentes partes del mundo. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, de aquel Espíritu que inspiró la palabra y que solamente Él puede explicarnos lo necesario para contestar estas preguntas. Amén. Amén. Así que pedimos la presencia del Espíritu. Ayúdanos a contestar satisfactoriamente las preguntas. Bendice a todos los que están conectados en las redes sociales Ujú. y viendo en nuestro canal de televisión. Mm. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, apreciados pastores, tenemos unas preguntas muy interesantes en este programa. Y la primera nos llega desde San José del Guavire, en Colombia. Guaviare. Guaviare, gracias por la corrección. Falta de no conocer muy bien. ¿Dónde queda esa región, tú, Daniel, que conoces Colombia? ¿Dónde Esa, es eso? esa es la zona selvática ya de Colombia, muy cerca al Amazonas. Qué Ya no, bendición. ya cerca al Amazonas. Se llega, creo, solo por avioneta ya. Qué bendición que allá nos están mirando y nuestro amigo Winston nos envía esta pregunta desde allá de Guaviare, Colombia, San José de Guaviare. Él dice la pregunta, ¿qué pasó con las 12 tribus de Israel en la antigüedad? ¿Están vigentes hoy en día o están regadas por el mundo? Qué pregunta interesante y qué podremos responder respecto a esta inquietud. Tal vez, pastor. Bueno, yo puedo hacer un repaso. La historia es muy larga de cómo las 12 tribus se fueron desintegrando y esparciendo por el mundo. Hasta el reinado de Salomón, Israel estaba unido en sus 12 tribus como un reino, Ujú. pero luego hay la división en el reinado de Roboán, hijo de Salomón. 10 tribus en el norte ocuparon el reino que se llama Israel. 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, componen lo que se llama Judá. Ahora, en el año 722, los asirios llevan cautivo las 10 tribus del norte. Ujú. Y estas 10 tribus prácticamente desaparecen porque los asirios tenían una estrategia, y es que ellos llevaban gente cautiva y luego traían gente de ellos para repoblar el territorio que ellos habían ganado, y esto era con el propósito de asimilar la identidad de esos pueblos, cosa que más adelante no se volvieran a levantar y atacarlos, contraatacar. Esa era la estrategia. Así que muchos de estos judíos, ellos se mezclaron con estas naciones paganas a donde ellos fueron llevados cautivos, y ahí se fue perdiendo estas 10 tribus. Ahora, en el tiempo de Jesús estaba Ana, que se dice que era la tribu de Aser, pero habían unos que otros que todavía quizás se mantenían, pero en general las 10 tribus son esparcidas. Ahora, Judá y Benjamín, estas 2 tribus son llevadas cautivos a Babilonia en el año 605, finalmente en el año 587, 86, pero ellas sí regresan. Ujú. Y en los días de Jesús estas eran las tribus, la tribu que aún se mantenía. Pero los romanos en el año 70 destruyen la ciudad de Jerusalén, muchos de estos judíos mueren. Ujú. Aún así, ellos mantuvieron su territorio, pero fue hasta el año 135 más o menos
que los judíos se rebelan de nuevo en la famosa batalla o rebelión de Bar Kokhba. Y allí los judíos fueron completamente desterrados de Palestina Ujú. hasta recientemente, hasta el año 1942, pastor, que el Estado de Cua- Israel de nuevo, 48. 48, gracias, Fundado. que de nuevo se funda el Estado de Israel y muchos de estos judíos que estaban en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, ellos regresan, pero ellos ya habían estado mezclados Sí. con otras naciones. Es decir, todo esto lo digo para mencionar que hoy, si estamos hablando étnicamente, hoy no tenemos como tal las 12 tribus de Israel que existían originalmente. Y eso es importante, pastor, porque reafirma el concepto de que cuando el Señor habló a los apóstoles y formaron la nueva iglesia, cuando ellos empezaron a hablar en cuanto a las tribus de Israel, lo hacen más en el sentido espiritual, ya no en un estilo o étnico necesariamente. Santiago 1:1 menciona a él, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. Pero esto no quiere decir que está hablando él a las 12 tribus étnicas, Mm, porque ellas, como tú mencionas, ya fueron absorbidas o fueron, en realidad, perdidas en mucho sentido. Y a hoy en día, por supuesto, nadie puede, aunque sea judío, no puede decir yo soy la tribu de tal, porque ujú, no existe, lamentablemente, ese récord, ¿no? sí, Dios habla más en función, en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, en función de un Israel espiritual, que hay ujú, que recordar esto, ¿no? Sí, en gran medida, los samaritanos de la época de Jesús fueron el resultado del cautiverio asirio. ujú, Ujú. En el cautiverio asirio, básicamente, se dispersan ujú, los judíos y finalmente llegan a ser los samaritanos de la época de Cristo. ujú, En realidad había un espíritu muy amargo entre las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte. ujú, Y eso perduró hasta los días de Jesús, Ujú. cuando los judíos no podían pasar ni en retrato a los ujú, samaritanos y correcto. viceversa. Por eso la mujer samaritana dice, ¿cómo es que tú, siendo un judío, Ujú, hablas conmigo, una samaritana? Claro. Así que hoy en día las 12 tribus están completamente perdidas, están entremezcladas con diferentes naciones. Y el libro de Apocalipsis, cuando habla de las 12 tribus, Ujú. que es el sello de Dios en su frente, está hablando de, como tú mencionaste, tribus Espiritual. espirituales de Israel. Amén. Así que agradecemos por esa pregunta. Esperamos de que sea de respuesta y de estudio para nuestro querido amigo allá de Colombia. Tenemos una pregunta. La siguiente pregunta nos llega, no sabemos de dónde, pero nos llega de nuestro amigo Luis. Y él nos presenta una interesante pregunta. Y me agrada mucho saber de que Luis está mirando nuestros programas. Esperamos de que eso le ayude a seguir estudiando más de la palabra de Dios. La pregunta de él es la siguiente. Si no existe el alma, ¿cómo puede ser que Moisés esté muerto y su cuerpo enterrado en los montes, pero en la transfiguración se ve a Moisés aparecerle vivo a Jesús? ¿Me pudiera explicar bíblicamente cómo responder a esto? Así que, queridos pastores, ¿qué podemos decir nuestro querido amigo Luis, que nos está mirando y quiere saber esta pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que Moisés está vivo hablando con Jesús en el lugar o en el monte de transfiguración, mientras sabemos de que él falleció y estaba enterrado? ¿Dónde podemos encontrar esa conexión? Yo creo que aquí ustedes van Claro. a tocar en algunos versículos de Judas, por ejemplo, Ujú. y bueno, vamos a tratar de contestar. Judas, correcto, Judas 1:9. En realidad la Biblia no dice que el cuerpo de Moisés sigue allí. La Biblia no dice eso. La Biblia simplemente dice en Judas 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Aquí Moisés seguía muerto Ujú. y la Biblia nos dice que no se sabe nadie dónde él murió. No querían, Dios oculta eso y el espíritu de profecía confirma para que más adelante no veneraran esa tumba como un sitio de adoración. Así Dios oculta eso, pero la Biblia nos habla brevemente de este encuentro después de Ujú. que Moisés muere, de Miguel con Satanás disputando por el cuerpo de Moisés. Ahora, el hecho que Moisés aparece en la transfiguración es una evidencia que
Dios lo había resucitado y él con su cuerpo completamente como todo un ser, de hecho cuerpo glorificado, porque fue trasladado al cielo después de haber gustado la muerte. En- Esto no contraría con la definición que tenemos nosotros de alma en la Biblia, que es la unión del cuerpo, la parte física con la vida. Así que no veo problemático esto, ya que si asumimos que el cuerpo de Moisés sigue hasta hoy, entonces sería problemático, pero la Biblia no enseña eso. Así es. Gracias, porque menciona cuando escribieron el libro de Deuteronomio, cuando escribió la última parte, que posiblemente lo hizo Josué, él escribió en base a a lo que el Señor le había revelado. No sabía dónde Moisés murió, dónde fue sepultado, dónde Claro. fue su sepulcro, pero Ujú. no quiere decir con esto de que él permaneció en el sepulcro. Como Correcto. mencionas tú en Judas capítulo 1, el arcángel, que es Jesús mismo, ¿no es cierto?, resucita o habla de que está contendiendo por el cuerpo de Moisés. Y aquí recordamos de que el Señor no está contendiendo por el cuerpo simplemente por un asunto de tener de un lugar donde esconderlo, sino es en relación a que el Señor le quería devolver la Ujú. vida a Moisés. Y claro, en la transfiguración, tanto Moisés como Elías fueron vistos por los apóstoles, mostrando que el Señor estaba hablando con dos personas reales. Ujú. No era solamente una imaginación, no era una experiencia, digámoslo así, de un fantasma, era en realidad dos seres vivos Ujú. que estaban conversando con Jesucristo. También esto nos lleva a entender de que el Señor muestra ahí dos tipos de redimidos, los que pasarán por la muerte, como el caso de Moisés, y serán resucitados, y los que podrán ver a Jesús sin pasar por la muerte, como fue el caso de Elías. Hay un Pastor. par de detalles más que son importantes para tener el cuadro completo. Ujú, Hay que regresar al registro de la muerte de Moisés y Deuteronomio, la correcto. sepultura. Deuteronomio 34 Ujú, y el versículo, empezando en el versículo, a ver aquí, 5, versículo 5, ujú. dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Ahora, ¿cuál es el sujeto de eso cuando dice lo enterró? Jehová. Jehová Jehová lo enterró. Es la única persona en la Biblia que Dios haya enterrado. enterrado. Ujú. Eso hace que su muerte sea algo fuera de lo normal. Ujú. Y luego dice, en la última parte del versículo, ah, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ujú, Eso también es muy extraño, porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Por ejemplo, Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela y todos sus familiares. Aún hasta el día de hoy se puede visitar la tumba de David en Jerusalén. Y los arqueólogos descubrieron un sepulcro que tenía una inscripción que decía, aquí yace Daniel el profeta, una inscripción muy antigua. Claro, no estaba el cuerpo de Daniel allí, pero estaba El el aviso, sepulcro, claro. aquí yace Daniel el profeta. Lo cual significa que los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Ujú. Inclusive José dijo, lleve mis Los huesos huesos de a la vuelta. tierra de Canaán, Claro. entiérrenlos allá. Así que el hecho de que no se sabía a dónde estaba el sepulcro de Moisés indica que hay algo extraño en cuanto a la muerte de él. Y el hecho de que Dios lo enterró y luego uno va a Judas 9 y en Judas 9 ahí está el arcángel Miguel, que es otro nombre de Jesús, y él viene a contender con el diablo. Obviamente Jesús no vive peleando por cuerpos muertos. Claro. Él no vive peleando por cadáveres. Ujú, Él había venido a resucitar a Moisés. correcto. Y es interesante que el arcángel Miguel se relaciona muy a menudo con resurrección. Ujú, En Daniel 12:1 habla de que Miguel va a librar al pueblo de Dios amén. en el tiempo, los que están vivos en el tiempo de angustia. Y luego en el siguiente versículo dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Mm, Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, dice que el arcángel, el Señor mismo, el arcángel, resucitará a los muertos. Así que hay abundante evidencia bíblica Mm. de que Moisés fue resucitado. Ahora, un último detalle,
Y es que el registro de la transfiguración en Lucas Ujú. tiene un detalle muy interesante. En Lucas 9 y el versículo 31 nos dice algo muy interesante. Vamos a leer el versículo 30 para el contexto. Ujú. Y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. No dice las almas de Daniel y Elías. Bueno, varones. en el caso de Elías, él fue trasladado de entre los vivos, pero no dice el alma de Moisés. Y luego dice en el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ujú. Ujú. Es decir, ya habían sido glorificados. Su cuerpo había sido glorificado. Así que la Biblia es clara de que Moisés fue resucitado por Jesús y llevado al cielo. Amén. Amén. Tengo una cita aquí del Espíritu de Profecía para cerrar este punto. Nos dice Patriarcas y Profetas, página 455. Nos dice, el Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y dar la vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Entonces vemos aquí que en esa disputa, Ujú. Cristo tuvo la victoria sobre Satanás, resucitó a Moisés como una prueba que los justos muertos volverían a vivir. Gloria Y a ahí Dios. en el monte de la transfiguración tiene uno un mini reino. Ujú. Porque es interesante que inmediatamente antes de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, hay algunos aquí que no verán la muerte, sino hasta que venga el Hijo del Hombre Ujú. viniendo en las nubes. Y todos esos murieron. ¿Cómo es que había algunos que no iban a morir hasta que vieran a Jesús viniendo en su reino? En el siguiente capítulo habla de la transfiguración, Ujú. donde el Señor Jesucristo está hablando con Moisés, quien representa, como tú mencionaste, los que murieron en Cristo y van a resucitar en la segunda venida, y Elías, los que van a estar vivos durante el tiempo de angustia, no van a sufrir la muerte física. Amén. Y luego está el que lo hace todo posible en el centro, Que es Cristo Jesús. Amén. Así que tiene uno un reino en miniatura. Los algunos fueron Pedro, Santiago y Juan. Claro. Fueron los únicos que Cristo llevó de los 12 allá al monte de la transfiguración. Así que los algunos vieron a Jesús como se verá cuando regrese en gloria. Amén. Amén. Amén por eso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Creo que ha sido bastante extensa la respuesta y esperamos de que nuestro querido hermano y amigo pueda estar satisfecho con esta pregunta, pero le invitamos, por supuesto, a continuar estudiando la palabra de Dios. La siguiente pregunta nos viene de Elvis, nos envía desde Aragua, Venezuela. Mm. Y él tiene una pregunta que hace la siguiente, es, ¿quién vendió a José? ¿Fueron sus hermanos o los madianitas o los ismaelitas? Y él hace esto en relación a los versículos que se encuentran en el capítulo 37 de Génesis, donde habla de la experiencia de José cuando fue él vendido por sus hermanos y luego terminó en la casa de Potifar. Pero menciona allí la palabra de Dios, habla de los hermanos, habla de los ismaelitas y también menciona en el capítulo, versículo 36, los madianitas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro querido hermano a poder entender cuál es el proceso y quiénes son en realidad estos tres diferentes grupos, ¿no? ¿Cómo comenzamos para ir al capítulo 37? Creo que aquí es importante leerlo allí, ¿no? Ujú. Vamos, pienso yo que lo importante es ir al capítulo 37 de Génesis y leamos allí el versículo 26, ¿no es cierto? 26, 27 menciona allí cómo Judá, cuando lo pusieron en el lugar, dice la palabra de Dios, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27, venid y vendámoslo a los ismaelitas y que no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne, y sus hermanos acordaron con él. Entonces, vemos de que primera instancia José fue vendido por sus hermanos. Ujú. Entonces, el primer punto es, José es vendido por sus hermanos a los ismaelitas.
Muy bien. ¿Cómo entonces vamos a llegar a la conclusión de quiénes son ismaelitas y por qué están los medianitas también allí mencionados? Sí, yo entiendo la confusión del hermano porque si nosotros seguimos leyendo en Génesis 37, en el versículo 26, como usted leyó, de hecho el 25, dice que ellos están y ven la compañía de ismaelitas que venía. Ajá. En el versículo 26 en el 27 sugiere que se venda a los ismaelitas, pero en el versículo 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. O sea, parece que se está utilizando intercambiablemente La región. ismaelitas Ujú. y los madianitas. Ahora, Madián era descendiente de Abraham y Ismael también era descendiente de Abraham. Posiblemente entre estas dos naciones, pueblos, habían cierta relación, parentesco, ocupaban el mismo territorio y quizás es la explicación más clara. Luego vemos al final que son los madianitas, el versículo 36, los que le venden a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y el capítulo 39, versículo 1, vuelve a mencionar allí que Potifar los compró de la mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, madianitas e ismaelitas están unidos, ya sea por región o por que están dos grupos Parentesco. asociados, parentesco, ¿no? Creo que es la relación. Sí, yo investigué varios diccionarios de la Biblia. Un diccionario de la Biblia lo que hace es definir palabras. Correcto. Por ejemplo, uno busca madianitas, uno busca ismaelitas, y entonces le da explicaciones. Y dan varios textos a donde en el Antiguo Testamento se usan intercambiablemente ismaelitas y madianitas, sin hacer ninguna distinción. Entonces, sencillamente se usan estos intercambiablemente. Es inconcebible que Moisés, quien fue el que escribió Génesis, Claro. se haya olvidado en el siguiente versículo lo que escribió en el versículo anterior. Claramente él entiende de que estos dos pueblos son de la misma descendencia de Abraham y por lo tanto se usan intercambiablemente. Amén. Qué importante esto. Creo que es importante, ¿no es cierto?, que cuando llegamos a estas interesantes preguntas, aparentes quizás contradicciones, busquemos una solución. Lo más probable, como mencionamos, es un término intercambiable. Es posible que tiene que ver con la región donde estaban habitando ismaelitas, que se convirtió en una región de medianitas, o como mencionamos, simplemente es dos grupos que son usados de manera intercambiable para un mismo grupo de personas. ¿En alguna otra inquietud no nos da tiempo para más ahora mismo porque el tiempo se nos está acabando? ¿Podría añadir, claro, pastor? Podría ser una sugerencia. Sí. Muchas de las preguntas que nos mandan, ustedes mismos pueden conseguir si tienen una computadora, pueden conseguir en un software, ¿cómo se dice software en español? Un programa, Un aplicación. un programa de bíblico. Pueden buscar el significado de palabras, definición de lugares, etc. Además de eso, quiero animarles que bajen la aplicación de Zoom TV. Es una aplicación que pueden bajar gratuitamente. Tiene todos los programas que nosotros hemos hecho en inglés y en español desde que comenzamos este ministerio hace 21 años. Los pueden acceder completamente gratis, pueden verlos en pantalla, los pueden bajar a su impresora y será una gran bendición para ustedes poder disfrutar de todos estos materiales que son valiosísimos. Tenemos material de todos los tipos sobre todos aspectos de la Biblia y creo que sería una gran bendición que bajen la aplicación de Zoom TV. Es SUM TV, que significa Secrets Unsealed Ministries. Amén. Gracias, pastor. Es importante que ustedes puedan usar todo recurso, toda herramienta disponible para profundizar el estudio de la palabra, poder conocer mejor lo que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de su escritura. Así que les invitamos a continuar estudiando más de la palabra de Dios. Les agradecemos por estar con nosotros en su sintonía y pedimos que siempre el Señor los acompañe, los bendiga y los guarde en todos sus caminos. Dios los acompañe y los bendiga.